Estamos en Santa Fe, en la Ciudad de México. Vamos a poner la GoPro. Está en el cofre del carro. Estoy frustrado porque esto ya lo habíamos grabado. 15 minutos habíamos hecho de este video. Resultó que no se grabó el audio. Estábamos platicando aquí con Saúl el pensamiento que tenemos respecto de los libros que no están en el canon de la Biblia, pero que dicen cosas bastante coherentes. Se debe considerar como algo inspirado por Adonai, un libro, o no todo un libro, quizá la palabra un libro completo ya son palabras mayores, pero algo que esté escrito en alguno de los libros que no esté en el canon bíblico, ¿se puede considerar inspirado? Yo diría que sí, pero también hay que tener en cuenta que eso nos mete en conflictos, ¿no? Saúl me mencionaba sobre algo que viene en el libro de Enoch y le digo, ¿sabes qué? Primero te puedo responder que Enoch no está entre los libros del canon, entonces podría muy bien descartar todo lo que diga Enoch, pero es una respuesta muy ligera, entonces no vamos a hacer eso en esta conversación, sino que trataremos de ir más profundo. Y la otra cosa que se tiene que ver entonces es cuál es el parámetro para saber qué libro es inspirado y qué libro no, porque si decimos que no todos los libros que vienen en el canon son los únicos que deberían venir en el canon, porque pensamos que tal vez debería haber más, entonces ¿quién es el valiente que dice estos libros sí vienen en el canon y qué libros no? Es una cuestión muy delicada cuando te enfrentas a decir que ciertos libros del canon tal vez no deberían ir ahí y libros que no están en el canon sí debieran ir. Te estás enfrentando no nada más a lo que crees que la Biblia debería decir, pero te estás enfrentando a el poder de una organización, no nada más el poder político que tiene, pero el poder espiritual que tiene en la vida de la gente, la artimaña que ha metido en la cabeza de las personas para hacerles creer que toda la escritura es inspirada por Dios y que esa frase significa que los 66 libros de la Biblia son perfectos y sin errores, pero no es así. Y no nada más no es así porque pensemos que los libros tengan errores, sino porque los católicos piensan que son 74, los evangélicos piensan que son 66, los etíopes piensan que son casi como 90, ortodoxos dicen que son como 84, entonces cuando todos decimos toda la escritura es inspirada por Dios, pero no nos ponemos de acuerdo en cuántos libros deberían venir en esa escritura, tenemos un conflicto de intereses que nos hacemos de la vista gorda y no queremos aceptar, pero ahí está. En la teoría decimos toda la escritura es inspirada por Dios, pero en la práctica no lo consideramos así. Lo que yo trato de proponer es que seamos sensatos y que leamos bien lo que dice Pablo en Timoteo, porque en griego dice pasaje grafé, theopneustos kai ophelimos, que significa toda escritura inspirada por Dios es útil. Nótese que no estoy diciendo toda la escritura es inspirada por Dios. No dice lo mismo. La inflexión de la frase no es la misma. Cuando tú lees toda la escritura es inspirada por Dios, estás leyendo que todo lo que viene en ese libro, los 66, 74, 84, 95 libros que tú creas que son del canon que tú estudias, son perfectos y que no tienen un solo error. Y entonces si una persona empieza a siquiera sugerir que debería haber otros libros en ese canon, a diferencia de los que ya tiene, tú vas a pensar, esa persona le quiere agregar o le quiere quitar a la escritura, pero la escritura es perfecta porque toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Como le digo, el griego dice pasaje grafé theopneustos kai ophelimos, lo que significa toda escritura inspirada por Dios es útil. Pablo nos estaba diciendo que no existe tal cosa como un canon definitivo de escrituras que está cerrado y nunca cambia, sino más bien que tenemos un patrón de saber cuál cosa podemos utilizar para nuestra instrucción de vida si logramos ver que algo que está escrito es inspirado por Dios. Por eso dice toda escritura inspirada es útil. No dice toda la escritura es inspirada y útil. ¿Sí ven la diferencia? Porque si usted lee la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, la original, en 1569, si no me equivoco, dice toda escritura inspirada divinamente es útil. Y cuando vino Cipriano de Valera ya no dice eso, dice ahora toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí ya dice otra cosa. Y al decir otra cosa, también entonces la doctrina cambia. Porque estás diciendo que todos los libros de ese compendio que tienes son perfectos y no tienen un solo error. Lo que da lugar a que tú puedas agregarle a esos libros lo que tú quieras y justificarte con que toda la escritura es inspirada, por lo tanto no la puedes cuestionar. ¿Ven la diferencia? Sí. Sin embargo, si nosotros entendemos que Pablo no dijo eso, sino que Pablo estaba diciendo toda escritura inspirada es útil y que Pablo entonces no tenía un canon como nosotros y que aún si lo hubiera tenido era un canon muy distinto al nuestro, vemos entonces que hay una libertad a través del Ruach HaKodesh y de la sabiduría del mismo estudiar la Biblia que nos hace ver que puede haber inspiración divina
en libros que no pensamos que estaban en el canon, y que tal vez cosas que sí están en el canon no sean necesariamente inspiradas por el Eterno. Son palabras mayores que deben decirse, porque no todo lo que está en la Biblia es inspirado por Elohim, porque la misma Biblia te dice que solo las cosas que sí sean inspiradas son escrituras. La Biblia no te dice toda la escritura es inspirada. La Biblia te dice lo que veas que es inspirado, eso sí es escritura. Y por eso Yeshua decía, escudriñen las escrituras. Nosotros estamos llamados a entender lo que la Biblia dice. Si no lo hacemos, vamos a cometer errores graves. Dicho eso, volviendo a la cuestión de qué hacemos si vemos, por ejemplo, el libro de Enoch hablándonos de algo que parece tener mucha sensatez y mucho sentido. Lo que debemos hacer entonces es ponernos a pensar que existe algo que se llama lore. Lore es una palabra en inglés que en español significaría algo así como contexto cultural o la historia detrás, y en manera sencilla de explicar es la historia que los escritores de tu historia leían, que les hizo a ellos escribir lo que tú lees hoy. Y esto pasa en cualquier tipo de historia, no estoy diciendo necesariamente de la Biblia. Le pongo un ejemplo, ¿no? Si usted mira la película de Batman, tal vez no tiene que ver el principio de la historia para saber que Batman es Batman por causa de que de niño le mataron a sus papás enfrente de él. Eso es el lore de Batman. Es decir, es algo que se sabe que es la historia de trasfondo del personaje. ¿Me puedo explicar en esto? La Biblia tiene mucho lore que es necesario que se lea para poder entender mucho de lo que la misma Biblia te dice, de lo cual no te da contexto. Si tú no lees y no entiendes eso, muchas veces sacarás de contexto la Biblia. Ese lore o ese contexto cultural histórico que tenemos de la Biblia se encuentra en los libros no canónicos, pero avalados y sincronizados a la Biblia. Libros como Enoch, libros como Jubileos, libros como Jacer. Que la Biblia misma te dice, por ejemplo, en la historia del sol deteniéndose en Josué, que si quieres aprender más de esa historia, está escrita en el libro de Jacer. La Biblia te está diciendo, no te voy a ahondar en este tema porque no es mi tema principal, pero ve y busca aquel y ahí te va a servir. Es como cuando yo le digo a usted lo que voy a hacer en este momento. Si entra en esta parte del video, verá nuestra serie Mentiras Heredadas, que le va a dar lore de la Biblia para entender por qué la Biblia escribe las cosas que escribe. Puede ser que ese lore sea literal, es decir, que sea algo que sí pasó. Puede ser que sea simbólico, que sean parábolas, que te ayuda a ti a entender muchas cosas que la Biblia dice. Eso ya es cuestión de otro día, pero de que son cuestiones que los que escribieron las cosas que tú crees, leían y creían, eso es absolutamente cierto, porque lo vemos hasta en Yeshua, que predicaba cosas basadas en lore o en libros que a fin de cuentas no cayeron en el canon. Hablar del puro canon es otro rollo, ¿no? Porque sabemos que el canon está politizado, que la razón por la cual los libros están en la Biblia es por causa de que los puso un rey o un papa o lo que sea. No están allí por inspiración divina. El canon no está inspirado. Ni siquiera todo lo que viene en los libros es inspirado. Pero muchos de los libros de la Biblia es absolutamente inspirado por el Eterno, claro. Pero la inspiración del Eterno no era un trance con el cual Pablo cerraba sus ojos y de repente movía la mano y escribía sin darse cuenta. No, era una verdadera unción del Eterno para poder tratar con sabiduría que el Eterno les había dado, pero a fin de cuentas sabiduría de humanos que podían errar, tratar de ayudar a las demás personas. Pensamos que tienes que ser absolutamente perfecto para que el Eterno te use, y eso no es verdad. El Eterno te muestra a través de la Biblia cuánto usó a personas absolutamente imperfectas para llevar a cabo propósitos muchísimo más grandes que ellos mismos. Entonces, la pregunta sería, ¿es bueno leer esos libros no canónicos, pero a fin de cuentas avalados por la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es bueno o es malo leerlos? Es bueno. Yo creo que es bueno. Como contexto, muy bueno. Como cuestión doctrinal, yo antes decía, no saques tu doctrina que no sea de la Biblia. Hoy no te puedo decir necesariamente eso, porque hay muchas otras cosas que hay que considerar, pero sí te puedo decir esto: toda escritura inspirada divinamente es útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre del Eterno sea absolutamente preparado para toda buena obra. Eso significa, todo libro que tú encuentres que tenga algo que te demuestre ser inspirado por el Eterno, eso es útil para ti. Y puede ser que en el libro que tú estás leyendo no todo lo que encuentres sea útil para ti, porque no todo sea inspirado por el Eterno. Lo que levanta la última pregunta de este video que estamos haciendo, y es cómo saber qué cosa sí es inspirada por el Eterno. Y es una manera bastante sencilla, solo que la gente se niega tanto después de que escuchan cosas como lo que dije al principio de aquí, que ya no llegan a la parte donde se les quiere explicar bien y se cierran y se acabó, y pues esa persona nunca aprenderá. Pero si usted llegó hasta aquí, gracias por haber llegado. Le digo esto: saber qué cosa es inspirada por el Eterno es sencillo, porque Yeshua nos dijo ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Dijo: amar a Elohim con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo es similar a este y se llama: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Torah y los profetas están dependiendo de estas dos cosas. Es sencillo. Si tú ves en la Biblia
algo que te ayuda a crecer en tu relación con el Eterno en santidad en busca de Él, por ejemplo, guardar el Shabbat, guardar los Moadim, vivir de una manera íntegra con tu cuerpo, si te hace bien en tu relación con el Eterno, eso es inspirado por el Eterno. Si eso te hace bien en tu relación con los demás, eso es inspirado por el Eterno. Pero si en la Biblia ves cosas que nada más no tienen sentido y no te sirven para tu búsqueda de cercanía al Eterno y cercanía a los demás, entonces eso no es para ti y no es inspirado por el Eterno. Y a lo mejor para muchos lo que digo es demasiado drástico y está bien, puede usted no coincidir conmigo, pero para quien sí necesite escuchar las palabras que estoy diciendo, medítelas, órelas y ponga en consideración lo que digo. Y si esto que estamos hablando es algo que el Eterno le está hablando a usted también, póngalo en práctica, porque es mejor no el oidor de la palabra, sino el que la pone, el hacedor, el que la pone por práctica. Entonces, gracias, muchachos. Esperando que ahora sí se haya grabado, porque si no, aquí ya estaré yo muerto prácticamente. Que Dios les bendiga. Ya nos vamos.